A los 81 años, Robert Redford hizo un anuncio que le perseguiría solo unas semanas después. Tras 6 décadas como chico de oro de Hollywood, declaró que The Old Man and the Gun sería su última película, pero 45 días después, en el estreno de la película, sorprendió a todos con 4 simples palabras: fue un error. Hoy analizamos cómo una de las mayores estrellas del cine luchó por alejarse de los focos y el arrepentimiento que le ha perseguido desde entonces. El nombre de Robert Redford destaca. Es una leyenda. Robert Redford ha declarado a Entertainment Weekly que su nueva película, The Old Man and the Gun, será la última. Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. De pequeño, Robert ya tenía chispa. Con solo 3 años, cautivó a todo el mundo en un autobús al ponerse a cantar. Ese carisma natural cautivaría más tarde a millones de personas en la gran pantalla. Cuando era adolescente, las cosas empezaron a torcerse. En el Instituto Van Nuys, a Robert no le interesaban los estudios. Pasaba más tiempo metiéndose en líos que concentrándose en las tareas escolares. Él y sus amigos se colaban en piscinas privadas o robaban tapacubos de coches. Una vez, cuando solo tenía 15 años, le pillaron robando cerveza y acabó pasando una noche en la cárcel. Estas travesuras le divertían, pero también le metían en muchos problemas. Robert también probó diferentes trabajos para ganar dinero, aunque la mayoría no le duraron mucho. Trabajó como conserje en un supermercado, pero lo despidieron después de que rompiera accidentalmente una caja entera de botellas de leche. Más tarde, mientras trabajaba en una refinería de petróleo, casi se cae en una cuba de alquitrán hirviendo. Uno de sus trabajos más extraños fue volver a colocar los bolos en una bolera, cuando había que hacerlo a mano. Era un trabajo duro, pero le ayudaba a mantenerse en forma, algo que más tarde se convertiría en parte de su atractivo como actor. A los 18 años, Robert se fue de viaje con unos amigos a Tijuana, México. Las cosas no tardaron en torcerse. Se despertó en una cárcel mexicana sin recordar nada y sin rastro de su coche. Su padre tuvo que pagarle la fianza y, para devolvérsela, Robert tuvo que vender su colección de discos favoritos. Este momento fue una llamada de atención. Se dio cuenta de que necesitaba cambiar de rumbo, pero la vida le deparaba más retos. Poco después, Marta, la madre de Robert, murió inesperadamente de una infección en la sangre. Solo tenía 40 años. Su muerte le afectó mucho. Siempre había sido su mayor apoyo, alentando sus sueños creativos cuando otros querían que eligiera una carrera estable. Sin ella, Robert se sentía perdido. Se refugió en el alcohol y bebió mucho para sobrellevar el dolor. Durante esta época oscura, estuvo a punto de tirar su futuro por la borda. Robert había ido a la Universidad de Colorado con una beca de béisbol, pero su forma de beber le causó problemas. Durante un partido importante, lanzó fatal debido a la resaca y los ojeadores que lo estaban viendo perdieron interés en él. Al final perdió la beca y tuvo que dejar los estudios. Fue un duro golpe, pero también le empujó a buscar un nuevo camino. En 1956, Robert decidió correr un gran riesgo. Con solo $500 y un blog de dibujo, se marchó a Europa para explorar el arte y encontrarse a sí mismo. Vivió a bajo precio en París, dibujando y empapándose de la energía de la ciudad. Un día conoció a Pablo Picasso en un café, y el famoso artista le dio un consejo: no dibujes solo lo que ves, dibuja lo que sientes. Estas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Robert y marcaron su forma de abordar el arte y la interpretación. Su viaje le llevó a Florencia, donde estudió arte renacentista y pasó horas dibujando el David de Miguel Ángel. La belleza de la escultura le asombró y profundizó su amor por la creatividad. Pero no todo fue como la seda. En Roma fue detenido por dibujar en la Capilla Sixtina, lo que no estaba permitido. Fue otro roce con la autoridad, pero no detuvo su pasión. Cuando Robert regresó a Estados Unidos en 1957, decidió probar con la interpretación. Se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York, donde destacó rápidamente.
Su talento natural y su esfuerzo le valieron el premio de interpretación más importante de la escuela. En 1959, obtuvo su primer pequeño papel en una obra de Broadway titulada Tall Story. En aquel momento no era gran cosa, pero le sirvió para empezar. Su verdadero éxito llegó en 1963, cuando consiguió el papel protagonista en Descalzos por el Parque, una comedia de Neil Simon. Estuvo a punto de no salir adelante porque los productores querían una estrella mayor, pero Simon creyó en Redford. Cuando se estrenó, la obra se convirtió en un gran éxito, con más de 1,500 representaciones. La actuación de Redford fue tan buena que la gente no paraba de hablar de él. De repente, ya no era un actor más. Era una estrella. Al mismo tiempo, Redford empezó a hacer películas. Su primera película fue Casa en la Guerra, en 1962. Era una pequeña película de guerra de bajo presupuesto, rodada en solo 15 días. Redford interpretaba a un soldado cansado de tanta violencia y caos. Al principio ni siquiera quería aceptar el papel porque pensaba que el guión era demasiado violento, pero cambió de opinión después de que se suavizaran algunas escenas. La película no tenía un gran presupuesto ni grandes estrellas, pero a los críticos les encantó. Incluso ganó premios. Fue la primera vez que Hollywood empezó a fijarse seriamente en Redford, aunque él no estaba dispuesto a firmar un contrato a largo plazo. Quería elegir sus papeles con cuidado y mantener el control de su carrera, aunque fuera arriesgado. Mientras construía su carrera cinematográfica, Redford también aparecía en televisión. De 1960 a 1964, actuó en más de 20 programas de televisión. Una de sus apariciones más memorables fue en The Twilight Zone. En un episodio titulado Nothing in the Dark, interpretó a un misterioso joven que podría ser la propia muerte. Su actuación fue tan poderosa que dejó una impresión duradera en los espectadores. También apareció en Los Intocables, interpretando papeles muy diferentes en 2 episodios, uno como criminal y el otro como agente del FBI. Estos papeles televisivos le dieron la oportunidad de demostrar lo versátil que era como actor, y le ayudaron a ganar más reconocimiento en la industria. En 1967, Redford interpretó el mismo papel en la versión cinematográfica de Descalzos por el Parque. A estas alturas ya era famoso, pero el estudio seguía dudando si darle el papel en la película. Redford actuó junto a Jane Fonda, y su química convirtió la película en un éxito. Ganó más de $19 millones, un gran éxito para la época. Esta película demostró que Redford podía llevar adelante una película y le consagró como uno de los mejores actores de Hollywood. Pero el papel que convirtió a Redford en una superestrella llegó en 1969 con Butch Cassidy y Sundance Kid. Interpretó a Sundance Kid, un forajido con encanto e ingenio. Lo sorprendente es que Redford no fue la primera elección para el papel. Grandes estrellas como Steve McQueen lo rechazaron, y los ejecutivos del estudio no estaban seguros de Redford. Pensaban que era demasiado joven y no lo bastante famoso. Pero Paul Newman, que ya había interpretado a Butch Cassidy, creyó en él y convenció al estudio para que se arriesgara. La película era una mezcla de humor, acción y amistad. Y al público le encantó. Se convirtió en la película más taquillera del año y convirtió a Redford en un nombre muy conocido. El éxito de Butch Cassidy y Sundance Kid no solo hizo famoso a Redford, también cambió su vida de otras maneras. Con el dinero que ganó, compró una estación de esquí en Utah y la rebautizó Sundance, en honor a su personaje en la película. Este lugar se convirtió más tarde en la sede del Festival de Cine de Sundance, que Redford creó para apoyar a los cineastas independientes. Después de Butch Cassidy y Sundance Kid, Redford se convirtió rápidamente en uno de los grandes nombres de Hollywood. A principios de los 70, protagonizó éxitos como Jeremiah Johnson y El Candidato. Estas películas demostraron su talento y versatilidad. En 1974 ya ganaba sueldos récord, incluidos $500,000 por su papel en El Gran Gatsby. En esa época también protagonizó 2 de sus películas más famosas, Tal como éramos y El Golpe, ambas estrenadas con apenas unos meses de diferencia.
Tal como éramos era un drama romántico sobre dos personas muy diferentes que se enamoran. Redford interpretaba a un escritor llamado Hubble, que se enamora de una apasionada activista interpretada por Barbara Streisand y se convirtió en un éxito número 1. Después llegó el golpe, en la que Redford se reunió con Paul Newman y el director George Roy Hill. La película, sobre dos estafadores que llevan a cabo una gran estafa, fue divertida, emocionante y tuvo un gran éxito. La película recaudó millones de dólares, ganó 7 Oscar y le valió a Redford su primera y única nominación al Oscar de interpretación. A mediados de los 70, Redford estaba en la cima de su fama. De 1974 a 1976, fue nombrado 3 años seguidos la estrella más taquillera de Hollywood. En esa época, protagonizó 3 días del Cóndor, una emocionante película de espías, y Todos los hombres del presidente, que narraba el escándalo Watergate. Todos los hombres del presidente no fue solo un éxito. Se consideró una película importante sobre el periodismo y la verdad. Las películas de Redford durante este periodo no solo eran entretenidas, sino también significativas, demostrando que era algo más que una cara bonita. Una de las principales razones del éxito de Redford fue su estrecha colaboración con directores como Sidney Pollack y George Roy Hill. Pollack trabajó con él en 7 películas, entre ellas Tal como éramos y Memorias de África. Esta última ganó 7 Oscar y se convirtió en uno de los dramas románticos más queridos de la historia. Con Hill, Redford hizo clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y The Sting. Estas colaboraciones sacaron lo mejor de Redford, ayudándole a crear algunos de sus papeles más icónicos. Aunque Redford fue nominado al Oscar de interpretación una sola vez, ganó el de dirección por Gente Corriente en 1980 y recibió el Lifetime Achievement Award en 2002. Aunque muchos pensaban que su interpretación merecía más premios, Redford nunca dejó que eso le definiera. Se hizo famoso por elegir papeles inteligentes, desafiantes y significativos. Sus personajes tenían a menudo una fuerza silenciosa y una integridad moral que reflejaban su propia personalidad. Incluso siendo una de las mayores estrellas de Hollywood, se centró en historias importantes. A finales de los 70, Redford no era solo una estrella, era una leyenda. Su combinación de belleza, inteligencia y profundidad le hacían destacar. Ya fuera en thrillers, romances o dramas, Redford siempre ofrecía interpretaciones que el público adoraba. A los 44 años, Robert Redford dio un paso sorprendente. Conocido como una estrella de Hollywood, decidió dirigir una película por primera vez. El 19 de septiembre de 1980, estrenó Ordinary People. No se parecía en nada a las películas glamurosas en las que había actuado antes. Era una historia tranquila y emotiva sobre una familia que se enfrenta a la pérdida y a problemas de salud mental. La película estaba basada en una novela de Judith Guest, y Redford creía profundamente en la historia, aunque no era el tipo de película que los estudios pensaban que haría dinero. Hacer la película no fue fácil. Paramount Pictures, el estudio, no creía que fuera a venderse. La calificaron de poco comercial y dudaron en apoyarla. Pero Redford estaba decidido. Consiguió convencer a Barry Diller, director del estudio, para que le diera una oportunidad. El presupuesto era pequeño, solo $6,2 millones, pero Redford hizo que funcionara. También se atrevió con el reparto. Mary Tyler Moore, famosa por interpretar papeles alegres y felices, fue elegida para interpretar a la madre fría y distante. Buford la vio triste un día en la playa y pensó que podría aportar algo nuevo al papel. Era un gran riesgo, pero mereció la pena. Su interpretación sorprendió al público y mostró una faceta completamente distinta de ella. Pocos meses después, el éxito de la película sorprendió a todo el mundo. El 31 de marzo de 1981, Gente Corriente ganó 4 Oscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director. Redford se convirtió en una de las pocas personas en ganar el premio al Mejor Director por su primera película. La victoria fue aún más memorable porque la ceremonia se había retrasado por un atentado contra el presidente Ronald Reagan el día anterior.
La película no solo fue aclamada por la crítica, sino que recaudó $90 millones en taquilla, una cifra increíble para una película de tan bajo presupuesto. Redford había demostrado que una historia sencilla y emotiva podía triunfar en Hollywood. Redford no se detuvo ahí. En 1992 dirigió otro éxito, A River Runs Through It. La película estaba protagonizada por un joven Brad Pitt y fue elogiada por su belleza visual. Aunque la historia transcurría en una parte de Montana, Redford decidió rodar en otro lugar por razones prácticas. Algunos se quejaron de esta elección, pero la impresionante fotografía convenció a la mayoría de los críticos. La atención de Redford por el detalle era evidente en cada escena. Para una de las tomas, el equipo utilizó un ingenioso truco. Sumergió un carrete de pesca en agua y tiró del sedal para darle el aspecto adecuado. La película ganó un Oscar a la mejor fotografía y demostró el talento de Redford como director. Aunque la dirección se convirtió en su pasión, Redford no abandonó la actuación. En 1993, Robert Redford asumió un papel sorprendente en Propuesta Indecente, una película que dio mucho que hablar. Interpretó a John Gage, un multimillonario que ofrece a una pareja, interpretada por Demi Moore y Woody Harrelson, $1 millón por una noche con la esposa. Esta sola idea bastó para captar la atención de todo el mundo. La película recaudó $266 millones en todo el mundo, aunque no gustó a todos los críticos. Redford era conocido por interpretar a tipos buenos, así que este papel de personaje moralmente cuestionable escandalizó a mucha gente. A sus 56 años demostró que no tenía miedo de desafiar su imagen. Lo interesante es que Redford no quería aceptar el papel al principio. Solo aceptó después de que se hicieran cambios en el guión y le ofrecieran un enorme sueldo de $7 millones. La película se hizo tan popular que inició debates sobre el amor, el dinero y la moral, e incluso inspiró parodias. También ayudó a Hollywood a recuperar por un breve periodo las películas de suspense. A pesar de la controversia, la interpretación de Redford destacó porque hizo que el personaje resultara a la vez encantador y un poco simpático. En 1998, Redford dirigió y protagonizó El hombre que susurraba a los caballos, basada en un bestseller. Era la primera vez desde Ordinary People en 1980 que actuaba y dirigía en la misma película. Fue un gran proyecto que costó $60 millones, mucho para un drama de la época. Redford tuvo mucho cuidado en hacer las cosas bien. Rodó en localizaciones reales de Montana, buscando los ranchos perfectos durante meses. Para prepararse para su papel de domador de caballos, trabajó con Buck Brannaman, un encantador de caballos de la vida real, aprendiendo a comunicarse con los caballos de una forma suave. La película introdujo en la gran pantalla a Scarlett Johansson, que solo tenía 13 años. El encantador de caballos recaudó $187 millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en el mundo del caballo. Hizo más popular la equitación natural, métodos más amables de adiestramiento. Los críticos elogiaron a Redford por captar la belleza y la tranquilidad de Montana, al tiempo que hacía que la historia fuera emotiva y reflexiva. La película también impulsó el turismo en Montana, ya que la gente quería experimentar la misma vida de rancho que se muestra en la película. En 2002, Redford recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine. No se trataba solo de su faceta de actor y director, sino que también reconocía sus esfuerzos por apoyar a los cineastas independientes a través del Instituto y el Festival de Cine de Sundance. Barbara Streisand, su compañera de reparto en Tal como éramos, le entregó el premio, convirtiéndolo en un momento nostálgico. Durante su discurso, Redford habló de lo importante que es apoyar a los nuevos artistas y darles libertad creativa. Para entonces, Redford se había alejado de las grandes películas de Hollywood para centrarse en proyectos más pequeños y significativos. Películas como Quiz Show en 1994 y La leyenda de Bagger Vance en 2000 no hicieron mucho dinero, pero fueron respetadas por su arte. El premio también llegó cuando el Festival de Cine de Sundance celebraba su 20º aniversario.
Lo que empezó en 1981 se ha convertido en el principal escaparate del cine independiente en Estados Unidos y ha ayudado a lanzar las carreras de muchos cineastas y actores. A los 77 años, Redford asumió uno de sus papeles más difíciles en All Is Lost, un drama de supervivencia sin diálogos y con un solo actor, él. Interpretó a un marinero que intenta sobrevivir después de que su barco sufra una avería en alta mar. El papel era físicamente exigente, y Redford hizo muchas de sus propias acrobacias, pasando horas en tanques de agua y soportando duras condiciones meteorológicas durante el rodaje. La crítica la consideró una de las mejores interpretaciones de Redford, que fue nominado a los Globos de Oro. Sin embargo, los Oscar no reconocieron la película, lo que disgustó a mucha gente. En 2014, Redford sorprendió a todos apareciendo en Capitán América, película de superhéroes. A sus 77 años interpretó a Alexander Pierce, un alto cargo de S.H.I.E.L.D. que resulta ser el villano. La película fue un éxito masivo, recaudando más de $714 millones en todo el mundo. A los críticos les encantó cómo Redford sorprendió a todos en Hollywood. A los 81 años anunció que se retiraba de la actuación. Dijo que El viejo y la pistola sería su última película. Esta noticia salió a la luz en una entrevista con Entertainment Weekly y marcó el final de casi 60 años como una de las mayores estrellas del cine. Los fans y la industria del cine quedaron conmocionados. Nadie se lo esperaba. El momento elegido para el anuncio aumentó la sorpresa. Fue apenas unas semanas antes del estreno de la película, el 28 de septiembre de 2018. Algunas personas pensaron que podría haber sido una forma inteligente de llamar la atención sobre la película. Pero tanto si estaba planeado como si no. La noticia se extendió por todas partes y todo el mundo empezó a hablar de la carrera y el legado de Redford. La noticia de su retirada provocó una oleada de amor y admiración. Actores, directores y admiradores compartieron homenajes para celebrar su increíble impacto en la industria cinematográfica. Grandes nombres como Martin Scorsese, Meryl Streep y Steven Spielberg se retiraron calificándolo de inspiración y auténtica leyenda. Apenas 45 días después de anunciar su retiro, Robert Redford sorprendió a todos. El 20 de septiembre de 2018, en el estreno de The Old Man and the Gun en Nueva York, admitió que se arrepentía de haber hecho pública su retirada. Según sus propias palabras, dijo: "Fue un error. Nunca debería haberlo dicho". Explicó que si quería retirarse, debería haberlo hecho discretamente. Hablar de ello, dijo, atrajo la atención equivocada. En lugar de centrarse en la película, todo el mundo se centró en el final de su carrera. Esto molestó a Redford porque siempre se ha preocupado mucho por la gente con la que trabaja y quería que la película recibiera la atención que merecía. Mientras promocionaba la película, Redford empezó a replantearse su decisión. Se dio cuenta de que no estaba seguro de estar preparado para dejar de actuar por completo. A sus 82 años, pensó que tal vez debería bajar el ritmo en lugar de dejarlo. Cuando la gente le preguntaba si esta era realmente su última película, sonreía y decía: "No voy a responder a eso. Mantengo vivo el misterio". Esta respuesta juguetona dejó a los fans con la duda. ¿Volvería para un papel más? ¿O se trataba realmente de su despedida? Nadie lo sabía con certeza, y eso hizo que la película fuera aún más especial. Mientras tanto, la vida personal de Redford está llena de amor, pérdida y perseverancia. Cuando solo tenía 20 años, en 1957, conoció a una chica llamada Lola Van Wagenen en Los Ángeles. Ella tenía 17 años y se enamoraron rápidamente. No esperaron mucho para hacerlo oficial. Apenas un año después, el 9 de agosto de 1958, se escaparon a Utah y se casaron. Fue un comienzo joven y apasionado, para lo que se convertiría en un matrimonio de 27 años. Pero su felicidad no duró mucho. En 1959 tuvieron su primer hijo, un niño llamado Ecott Anthony. Debería haber sido una época de alegría, pero la tragedia se abatió sobre ellos apenas 2 meses y medio después. Su pequeño murió repentinamente de una enfermedad llamada SMSL, o síndrome de muerte súbita del lactante.
Robert solo tenía 21 años y esta pérdida les afectó profundamente a él y a Lola. Les rompió el corazón y dejó una cicatriz en su matrimonio que nunca se curaría del todo. Aunque fue un duro golpe, no se rindieron. Con los años, volvieron a formar una familia. Tuvieron 3 hijos más. Shauna en 1960, James en 1962 y Amy en 1970. Criar hijos mientras la carrera de Robert despegaba no fue fácil. A finales de los 60, era una de las mayores estrellas de Hollywood, actuando en éxitos como Butch Cassidy y Sundance Kid. Con su creciente fama, su vida privada se hizo más difícil de proteger. Para dar un poco de paz a su familia, Robert compró un terreno en Utah en 1969. Este lugar se convirtió en su vía de escape de Hollywood. Lo llamaron Sundance Mountain Resort. No era solo un hogar. Era el lugar donde Robert conectaba con la naturaleza y enseñaba a sus hijos a amarla también. Pero incluso con este refugio seguro, su matrimonio empezó a resquebrajarse. La tragedia a la que se enfrentaron al principio, combinada con la presión de la fama de Robert, les pasó factura. En 1985, tras 27 años juntos, Robert y Lola se separaron. Ese mismo año se divorciaron. Durante mucho tiempo, Robert siguió soltero. Se centró en su trabajo y en las cosas que le importaban, como la protección del medio ambiente. A mediados de los 90 conoció a Sibylla Sagars, una pintora alemana. Ella compartía su amor por la naturaleza y la creatividad. Se tomaron su tiempo para conocerse y vivieron juntos durante años antes de decidir casarse. En 2009, cuando Robert tenía 72 años, celebraron una pequeña boda en Hamburgo, Alemania. Fue una ceremonia tranquila y llena de significado que reflejaba sus valores comunes. Robert siempre ha estado muy unido a su familia, y ser padre y abuelo significa mucho para él. Tiene 7 nietos y le encanta formar parte de sus vidas. Pero la tragedia volvió a golpearle en octubre de 2020. Su hijo James, que había seguido los pasos de su padre como cineasta, falleció de cáncer de hígado a los 58 años. Fue otra pérdida desgarradora, pero Robert siempre ha encontrado la manera de seguir adelante, por muy dura que se ponga la vida. A pesar de todos los altibajos, la vida de Robert ha consistido en mantenerse fiel a lo que más importa: su familia, su amor por la naturaleza y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Robert Redford cambió el mundo del cine independiente cuando fundó el Instituto Sundance el 15 de junio de 1981. En la cima de su carrera como actor, cuando ganaba $5 millones por película, tomó 19 millones de su propio dinero para crear un lugar donde los cineastas pudieran centrarse en la creatividad sin la presión de las exigencias comerciales de Hollywood. Construyó este instituto en las apacibles montañas de Utah, una medida audaz en una época en la que Hollywood dominaba el cine. En su primer año, Redford seleccionó personalmente a 10 cineastas de entre miles de solicitantes para un laboratorio de cineastas. Entre ellos estaba Quentin Tarantino, que más tarde atribuyó a Sundance el mérito de haber salvado su carrera. Los cineastas se alojaban en el Sundance Resort de Redford. Vivían en cabañas sencillas y trabajaban jornadas de 18 horas para mejorar su oficio. El propio Redford se quedaba despierto hasta tarde, a veces hasta las 3 de la madrugada, ayudándoles a desarrollar sus guiones. Al principio, el instituto tuvo problemas. Los ejecutivos de Hollywood se burlaban de él y lo calificaban de como una hippie para actores fracasados. Algunos estudios incluso trataron de impedir su creación, preocupados por la competencia que pudiera suponer. Pero Redford estaba decidido. Utilizó sus contactos, pidió favores a sus amigos e incluso hipotecó su casa para mantener vivo el instituto en tiempos difíciles. En 1985, Redford amplió su visión y se hizo cargo del Festival de Cine de Utah en dificultades. Lo rebautizó como Festival de Sundance y lo transformó por completo. El primer Festival de Sundance proyectó 86 películas para un público de 13,000 personas. En 2020, había crecido hasta mostrar 218 películas a más de 120,000 asistentes de 27 países,
El festival no solo celebró películas, impacto económico generando $182,5 millones para Utah en 2019. Y lo que es más importante, Sundance lanzó las carreras de innumerables cineastas. Películas como Reservoir Dogs, El proyecto de la bruja de Blair y Get Out se estrenaron en Sundance, lo que demuestra la capacidad del festival para destacar el talento innovador. Sin embargo, el proceso de selección es extremadamente competitivo. En 2020, solo el 1,4% de las 15.100 películas presentadas fueron seleccionadas, lo que hace que sea más difícil entrar en Sundance que en Harvard. Aunque el festival acapara la mayor parte de la atención, el Instituto Sundance trabaja todo el año para apoyar a los cineastas. Desde sus inicios, ha ayudado a más de 11,000 artistas a través de programas como el Screenwriters Lab, en el que casi la mitad de los participantes ven sus guiones convertidos en películas, una tasa de éxito muy superior a la media del sector. En 2015, la beca Sundance Ignite Fellowship comenzó a tutelar a jóvenes cineastas de entre 18 y 25 años, centrándose en aquellos procedentes de comunidades infrarrepresentadas. En 2019, Sundance también lanzó una plataforma en línea llamada Sundance Co/Abe, que ofrecía clases de cine y oportunidades de networking a más de 1 millón de usuarios de 150 países. Esto hizo que la educación cinematográfica de alta calidad fuera más accesible que nunca. La influencia de Sundance en el cine independiente ha sido enorme. Antes de Sundance, el cine independiente se consideraba de nicho o experimental. Eso cambió en 1989, cuando Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo se estrenó en Sundance y ganó $36,7 millones con un presupuesto de 1,2 millones. Esto demostró que el cine independiente podía tener éxito tanto artístico como económico. Los grandes estudios se dieron cuenta y empezaron a crear divisiones independientes para aprovechar los descubrimientos de Sundance. Películas como Pequeña Miss Sunshine, comprada en Sundance por $10,5 millones, llegó a recaudar $100,5 millones en todo el mundo, demostrando que Sundance podía convertir pequeñas películas en grandes éxitos. Sundance también apoya nuevas formas de contar historias. Ha ayudado a crear programas de televisión de éxito como Transparent y The Handmaid's Tale, y lanzó una exposición VR en 2018, mostrando su compromiso con la tecnología innovadora. El Instituto de Redford también defiende la diversidad. Programas como el Programa Indígena, iniciado en 1994, han apoyado a cineastas nativos e indígenas, dando lugar a obras como Señales de Humo y Perros de la Reserva. La iniciativa Mujeres en Sundance ha contribuido a aumentar la representación femenina, con un 46% de películas dirigidas por mujeres en la competición de 2020, lo que contrasta fuertemente con Hollywood, donde las mujeres solo dirigen el 4% de las películas más taquilleras. A sus 87 años, Robert Redford sigue comprometido con el apoyo a las nuevas voces del cine. Aunque se retiró de la dirección del festival en 2019, su influencia continúa. Sundance ahora otorga $3 millones cada año en subvenciones a cineastas emergentes, centrándose en grupos subrepresentados. Muchos cineastas que se iniciaron en Sundance regresan para ser mentores de la siguiente generación, creando un ciclo de apoyo que garantiza que el legado de Redford perdure. A través de Sundance, ha construido un sistema duradero, que ha legado perdurará. A través de Sundance, ha construido un sistema perdurable que ha cambiado el cine para siempre.